Serían unos 45 minutos tal vez que quiero compartir con ustedes. Una palabra del Señor me ha pedido el Obispo Nacional, junto con su consejo, hablar acerca del crecimiento en la misión, de enfoque misional que tiene que tener la iglesia. Un tema muy lindo, muy apasionante. La verdad que han escogido, cuando el obispo me comentó este tema de crece en el llamado, ¿sí? En el llamado, en la misión y en la visión, me pareció tan acertado, tan bien elaborado. Así que vamos, y yo pensando en esto del enfoque en la misión, pensé en Jesús. Qué mejor que ver cómo Jesús enfocó la misión, ¿no? Cómo la enfocó Pablo, cómo la enfocó Pedro, cómo la enfocaron los profetas del Antiguo Testamento, los grandes líderes del Antiguo Testamento, cómo la enfocaron otros apóstoles, pero verlo de la perspectiva de Jesús es maravilloso. Así que yo preparé un tema, naturalmente con algunas cosas que me parecieron que son importantes del enfoque de Jesús en la misión, pero son solamente algunas. Naturalmente debe haber muchas más. Estas son las que me parecieron o las que pude ver como necesarias. Tampoco uno puede desarrollar algo tan extenso. Y yo quiero comenzar con algo que es muy básico para ustedes, porque todos son pastores, pastoras, líderes, y esto es como un ABC de la Biblia, pero para ubicarnos en el tema. Primero, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Sí? Cuando nos preguntan las personas, ¿de qué habla la Biblia? ¿Habla de ciencia? ¿Habla de familia? ¿Habla de economía? ¿De qué habla la Biblia? Bueno, la Biblia tiene un tema central. Después que por ese tema central tenga historia, tenga poesía, y hable de finanzas, y hable de familia, y hable de otros temas, es una circunstancia, pero todo apunta a un solo tema. Hay un solo tema en la Biblia. La Biblia trata de la revelación de Jesucristo como el Señor y el Salvador de la humanidad. Amén. Ese es el corazón de la Biblia. Todo apunta a revelar a Cristo, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y me quedaría, no sé, un tiempo hablando de la gracia y la verdad solamente por todo lo que dice esta expresión de Juan, lleno de gracia y de verdad. Por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Cristo vinieron, sí, la gracia, la verdad. Entonces el tema más importante, y de este tema se desprende la redención del ser humano. ¿Está bien? ¿Se entiende? Como resultado de este tema se desprende que entonces al revelar a Cristo, entonces el tema de la Biblia es también la redención, la salvación del ser humano. Cristo vino a salvar. Ahora, vamos a entrar en el tema de la misión. ¿Cuáles son los dos temas más importantes entonces en la Biblia después de este tema central? ¿Cuáles serían los dos temas más importantes? ¿Sí? A ver, uno es el gran mandamiento, el amor. ¿Y el otro cuál es? A ver si podemos avanzar un poquito allí, ¿sí? Yo no voy a estar pendiente, pero allí. El otro es, uno es el gran mandamiento y el otro es la gran comisión. El gran mandamiento, amar. La gran comisión, hacer por amor. Muy bien, entonces queda claro esto, ¿sí? Nos queda claro a todos este tema. Tenemos un tema central en la Biblia y después de ese tema central aparecen dos temas como los más importantes de toda la palabra de Dios. ¡Wow! Miren, en un momento todo lo que podemos decir de la palabra de Dios para simplificar, ¿no? Tenemos un tema, pero tenemos dos temas que son los más importantes después del gran tema, que es el gran mandamiento, amar, y la gran comisión, hacer por amor. Y quiero ahora sí, antes de entrar con el enfoque de Jesús en la misión, mostrar la fuente de poder para la misión. La fuente de poder para la misión. Miren, los dos versículos que les voy a compartir, naturalmente deben ser uno de los más importantes textos del Nuevo Testamento. Primero, Jesús, para enfocarse en la misión, tenía que estar conectado al Espíritu. Jesús.
para poder enfocarse en la misión tenía que estar conectado al Espíritu Santo, porque él se había despojado de su gloria. Entonces leemos en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18, pero dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para cumplir la misión. Y el otro texto es Hechos 1:8, que es un texto bien pentecostal, que todos lo sabemos de memoria, que es el texto que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces recibirán poder y me serán testigos. Escuchen, si sacamos el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, ¿cómo sostenemos el libro de los Hechos? Se cae, no se puede sostener. Le quitamos el fundamento, le quitamos el soporte. Lo que soporta toda la misión de lo que se hace en el libro de los Hechos y del avance de la iglesia es esta palabra de Jesús. Ustedes recibirán poder y con ese poder serán testigos y harán la misión. ¿Ok? ¿Amén? Me salió algo medio americano, ¿ok? Una cosa media... Bueno, vamos al enfoque. Permítanme tomarme un momento para leer un texto que para mí pone de manifiesto la capacidad de Jesús para enfocarse. Yo digo, lo mencionó el pastor Eliezer en un momento, y no sé si yo lo mencioné también. El diablo es un especialista para distraer la mente humana. Nosotros llevamos 41 años desde que comenzamos a pastorear. Bueno, yo comencé en el 82 y en el 87 nos casamos con Sonia. Y son más de 40 años ya. Y cuando miro para atrás digo, hubo momentos en que la mente de alguna manera se desenfoca de la misión. Son tantas las cosas que tenemos que atender y tantas las cosas que tenemos a nivel familia y tantas las cosas que nos pasan en la vida con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra propia realidad, con la infancia que tuvimos, con el hogar donde crecimos, con las cosas que nos pasaron en la juventud. Y después en el matrimonio y la familia y demás, hay momentos en que la mente se distrae de alguna manera y pierde el enfoque de la misión. Y perder el enfoque de la misión tiene un costo a la larga, porque es un tiempo perdido. Si bien el Señor es el Señor del tiempo y nos ayuda a recuperar, pero cuando echamos la vista para atrás no somos de aquellos como los artistas cuando están en televisión. ¿Vieron las chicas, las modelos, en la televisión los días? Dicen, ¿te arrepentís de algo de lo que hiciste? Mira, no me arrepiento de nada. Dicen, todos dicen la misma respuesta. No me arrepiento de nada. Si tendría que nacer haría lo mismo. Porque yo digo, qué bárbaro, qué admirable. Si a mí me preguntan, ¿te arrepentís de algo? ¿Por dónde empiezo? ¿En dónde empiezo? Una lista, pero... La Torá. Porque tenemos tantas cosas de que arrepentirnos. Porque estamos en un proceso. Y tenemos un cartel en el pecho que dice, ténganme paciencia, Dios no terminó conmigo. Amén. ¿Cuánto decimos eso, sí? Miren, el apóstol Pablo, que fue el apóstol Pablo, decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui yo también nacido en Cristo Jesús. Yo sigo todavía. Y si Pablo dijo eso, ¿qué nos queda a nosotros, no? Así que bueno, yo pienso que tenemos cosas en estos más de 40 años, ya 41, este año 23, de decir en algún momento el enfoque puede perderse, pero si nosotros pudiésemos mantener el enfoque en la misión, en la intimidad con Dios y en la misión, en la intimidad con Dios y en la misión y en la familia,
3 cosas ahí mencionamos, ¿sí? Ya, importantísimas, ¿sí? Intimidad con Dios, familia, enfoque en la misión. Y quiero llevarlos al texto de Lucas capítulo 4, versículo 40 al 44. Creo que está puesto en pantalla, miren, así que no lo busquen allí. Vamos a leer. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «Eres el Hijo de Dios». Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes. Y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Hay un texto paralelo en Marcos capítulo 1, verso 32 al 39, que en lugar de decir la multitud, cuando lo encuentran a Jesús, dice: y acercándose después que lo hallaron, Pedro y algunos discípulos le dijeron: «Señor, la multitud te espera». Hay una multitud incontable afuera que te está esperando. Bueno, hermanos, si esto no habla de enfoque, ¿qué nos habla de enfoque? Porque, pastores amados, yo no me hubiera atrevido a dar la respuesta de Jesús de ninguna manera. Jesús se acostó agotado, cansado, los discípulos extenuados. Dice Marcos que había momentos en que no tenían tiempo ni aún para comer, ¿sí? Como en las convenciones nacionales. Pero a las 2 de la mañana, más o menos, uno más o menos puede encontrar. Hoy las convenciones en Argentina son tremendas. Los pastores que vienen invitados terminan acostándose a las 2 de la mañana, andan todo el día a los tumbos. Tenemos todo el horario cambiado. Pasa que son muy intensas y está bien. Pero no tenían tiempo ni aún para comer. Dice Marcos, no tenían tiempo ni aún para comer. Y se acostaron cansados, agotados, porque imagínense una multitud, predicando a la multitud, orando por los enfermos, echando fuera demonios, aquí, allá, otro gritando allá, otro gritando allí, ministrando, haciendo todo un despliegue que no nos alcanza la imaginación para pensar cómo era Jesús como evangelista, cómo era Jesús como maestro, cómo era ministrando Jesús. Y todos amontonados y todos tratando de tocarle el manto. Todos tratando de asirse de él, desesperados a los gritos, y Jesús liberando. Y después de esa tremenda campaña, el otro día Jesús se acuesta cansado. Pero miren el detalle, aún era oscuro, dicen algunas palabras, y lo estaban buscando y no lo encontraban. ¿Cómo se acostó tan cansado y se levantó tan temprano? Tenía su tiempo de intimidad con el Padre, que no lo negociaba. Y lo fueron a buscar, y dice que es tremenda la expresión de Lucas y también de Marcos, porque lo que dice me llama la atención. Muy temprano a la mañana, las multitudes los buscaron. ¿Por dónde lo buscaron? A ver, vamos, ¿por dónde? Por todas partes. Es decir, Jesús termina de hacer la campaña aquí a la noche, y al otro día no lo encuentran y lo buscan por todas partes. Hasta que al fin, dice, al fin lo hallaron. Al fin lo hallaron. Por fin lo encontraron. Y cuando lo encontraron le suplicaron. Me imagino de rodillas, con las manos: «Señor,
no te vayas, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Trajimos más parientes, trajimos amigos, una mujer gritando, yo traje a mi hijo, Señor Jesús, no te vayas, mi hijo enfermo, otro ciego que lo traían y se lo acercaban, no te vayas, Señor, no te vayas de aquí, quédate con nosotros. Y Jesús les dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Lo siento. Tengo que ir a otra aldea, tengo que ir a otros lugares. Para esto me envió el Padre, tengo que seguir cumpliendo la misión. Tengo un tiempo para cumplir la misión. No tengo 20, 30, 40, 50 años por delante. Tengo apenas un tiempo acotado y tengo que cumplir la misión por la cual me envió el Padre. Eso se llama enfoque. Eso se llama enfoque. O sea, como diciendo, el enfoque no se negocia. Nada me sacará del enfoque. Mire, si Jesús mismo, siendo el Mesías, no se creyó el Mesías, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Ese palito es para vos. ¿Sí? Que te crees el Salvador de todo como yo. Que nos creemos que tenemos que estar nosotros porque si no la cosa no funciona. No es así. No podemos hacer todo, hermanos queridos, pastores amados, pastoras. Deleguemos, armemos equipos, levantemos líderes, por favor, levantemos líderes. La tarea más importante en el Nuevo Testamento de los pastores, ¿cuál es la tarea principal del pastor? Enseñar. ¿Cuál es la tarea principal del pastor? Capacitar. ¿Sí? A los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para el ministerio, para el desarrollo del ministerio. Hagamos algo porque somos humanos, nos cansamos, nos enfermamos, se nos cae el pelo. Quiero ir al enfoque de la misión, también tomando, pero algunos textos rápidos, no voy a leer todo, 1 Corintios 9, solamente salteando algunos textos de Pablo, que también tenía un enfoque impresionante, y ya volvemos a Jesús. A todos me hice de todo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. A todos me hice de todo, con los judíos judíos, con los griegos griegos, con los que estaban con ley como si estuviera con ley, para los que estaban sin ley como si yo no tuviese ley, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Miren que habla de golpes al aire, ¿sí? Golpes al aire, ¿sí? Así que yo no corro como quien no lucho como quien da golpes al aire, sino que trato de acertar al blanco. A todos me hice de todo a fin de salvar a algunos, así que no corro así tengo un plan, tengo un rumbo. Tenemos que trabajar con un plan, Va a comenzar el 2024 sorprendentemente dentro de poco tiempo. Es increíble que se está yendo el 2023, pero no podemos empezar el 2024 así al azar. Tenemos que empezar el 2024 sabiendo que en diciembre del 2024 tendremos algo para evaluar. No podemos ser en el 2024 las mismas personas que fuimos en el 23. Tenemos que mejorar, crecer, avanzar. Plan, proceso, rumbo, enfoque. Si uno decide emprender el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. ¿Amén? ¿Se entendió bien? ¿Lo podemos repetir? A ver. Si uno ha decidido emprender el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. Así que todo arranca con una decisión. La importancia de las decisiones como una llave que abre los cielos. Escuchen, la importancia de la toma de decisiones como una llave que abre ventanas del cielo y Dios desata bendiciones a partir de una decisión que nosotros tomamos. Muchas veces Dios nos quiere bendecir y tiene muchas bendiciones para darnos, queridos pastores, pero no lo hace porque nosotros no nos atrevemos a tomar decisiones. Pero cuando Daniel estaba en Babilonia y era un jovencito
y tenía que pasar por todo un proceso donde lo iban a desarraigar de su cultura, de su lengua y también de su religión. En el capítulo 1, verso 8 dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y a partir de esa decisión Dios lo levantó como un más grande profeta de su tiempo. Si uno decide emprender el viaje, ya hizo a la mitad del recorrido. Bueno, arrancamos con Jesús. Vamos. Jesús estaba enfocado en la misión. Uno, Jesús estaba enfocado en la misión porque estaba en el lugar correcto y fue selectivo. Jesús estaba enfocado en la misión porque se encontraba siempre en el lugar correcto y fue selectivo. Marcos 1:38 dice, y él les dijo, el texto paralelo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ya estuve aquí, ahora para seguir cumpliendo la voluntad del Padre tengo que estar allí. Estar en el lugar correcto y ser selectivo es muy importante, y cuanto más en el ministerio, pastores y pastoras amados, ¿sí? Muchas veces nosotros con Sonia, miren, les voy a decir algo. Nosotros pastoreamos del 82 hasta el 2001. En realidad, el 2000 yo asumí la función de supervisor de una de las regiones de Argentina. Pero seguí un año más hasta lograr que un pastor viniese allí y trasladar el pastorado. Me costó muchísimo, nos costó con Sonia lágrimas, una lucha, una crisis. Cuando fuimos elegidos para la supervisión regional, allí en Argentina es un poco diferente en el sentido de que ahora sí hay algunos obispos regionales que pastorean iglesias también. Y hay obispos nacionales también en los países que lo hacen, pero en aquellos tiempos el que era supervisor de una región, y más en aquel momento llegamos a tener más de 200 iglesias en esa región. Y más con tantas iglesias y con tanto viaje y con tantas cosas, no se podía pastorear, había que entregar el pastorado. Y lloramos mucho porque la iglesia estaba en un franco crecimiento, habíamos derrumbado las paredes, habíamos extendido el templo, teníamos los dos servicios llenos todos los domingos, gente nueva que venía, habíamos logrado 40 grupos pequeños en distintos puntos de la ciudad. Pero tuvimos que tomar la decisión. Y desde esa fecha hasta ahora, hasta 2023, nunca más volvimos a pastorear una iglesia local. Desde allí estuvimos siempre trabajando con pastores en la supervisión. Fuimos a Paraguay para dirigir la educación, para fundar un seminario. Allí fundamos un seminario que hasta el día de hoy está. Y no volvimos a pastorear. Y de tanto en tanto, más allá de los momentos que tuve crisis y tuvimos crisis con Sonia, con levantar y comenzar una iglesia, muchas veces nos preguntamos hasta el día de hoy, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seguido pastoreando? Fue la decisión correcta. Entonces a veces me encuentro con personas que me hacen planteos parecidos y yo le digo, mira, no sé qué responderte, déjate llevar. Yo me dejé llevar. Me acuerdo que escritor famoso, que escritor famoso, el inventor de Apple, ¿cómo es que se llama? No me viene el nombre ahora. Steve Jobs. Steve Jobs tuvo una frase tremenda, salió un artículo en un portal de noticias hace poco que era justamente eso. Una clave de la felicidad, decía él. Clave de la felicidad. Una de las claves de la felicidad, déjate llevar. Parece muy light, suena, ¿no? Pero en iglesia sería hacer lo que te dice tu jefe. ¿O no? ¿Sí? Porque ¿cómo crecimos nosotros? Éramos jóvenes. ¿Cómo crecimos? Entendiendo que el supervisor era nuestra autoridad espiritual. ¿Y qué teníamos? ¿Cómo fuimos formados? De respetar la autoridad. Y de entender que Dios habla por medio de ¿quién? De nuestras autoridades. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y si me habían elegido una asamblea y la autoridad decía que tenía que ir a la supervisión, lo que terminó traccionando para tomar la decisión, ¿qué fue entonces?
Las autoridades y la asamblea, porque también esto pesa. Cuando hay una asamblea y cuando hay una preferencia de los ministros, esto tiene un peso tremendo en tu alma, en tu vida, que no es así nomás, porque vos sabés que hay una expresión del ministerio. Entonces esto fue, pero como que nos preguntamos, ¿sí? Porque naturalmente que el abanico de influencia con posiciones de supervisión, el abanico de influencia es mayor, el impacto por ahí es mayor porque estás tocando pastores, estás tocando ministerios, estás haciendo proyectos. Pero ¿quién dice que el proyecto de una iglesia local no tiene un impacto y una influencia enorme que puede impactar generaciones y que puede marcar un ADN del cual se pueden reproducir un montón de modelos en las futuras generaciones? Y siempre pensamos, por eso yo digo, déjate llevar. Todos aquellos que no tienen metas están condenados a trabajar para quienes tienen metas. ¿Se entendió? Así que te conviene tener una meta, no importa cuál, agarra una meta, porque si no tenés una meta vas a trabajar para los que tienen metas. Pero bueno, es una manera de decir, pero tenemos que tener metas, tenemos que tener rumbo y tenemos que estar en el lugar correcto. La segunda, escuchen, la segunda característica por la cual Jesús estaba enfocado en la misión. ¿Por qué estaba enfocado? Porque estaba en el lugar correcto. Segundo, porque tenía motivaciones correctas. Porque tenía Jesús motivaciones correctas. Y acá entramos en un tema muy sensible, las motivaciones del corazón. Yo a veces veo hasta el día de hoy en el ministerio algunos ministros que quieren figurar. Me doy cuenta, vos te das cuenta. Vos te das cuenta. Y yo digo, pero ¿cómo es? Si ora, si lee la palabra. ¿Y por qué hace todo esto para querer centralizar su figura, su persona? No entendió la palabra, no tiene intimidad con Dios. ¿Cómo le pasa esto? ¿Por qué hay competencia a veces en la iglesia? ¿Por qué hay cosas carnales de este nivel? ¿Por qué? Porque las motivaciones no son las correctas, porque las motivaciones no son sanas. Así que me lo dijo un profesor, uno de mis primeros profesores que tuve de teología, me dijo, revisen siempre, decía en la clase, revisen siempre el estado de su corazón y pregúntense siempre, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me lleva a hacer lo que hago? ¿Qué me impulsa a hacer lo que hago? Si lo que hago, si el motor que me impulsa a hacer lo que hago es el amor a Dios y el amor a las personas, estoy con la motivación correcta. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Jesús dijo, cuando le preguntaron, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, es decir, mi alimento, lo que alimenta mi vida y mi corazón es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿Sí? Algunos dicen, a mí me dieron una obra y yo la acabé. Conmigo se terminó la obra. Y bueno, y quiero llevarlos a este texto que me tuvo interpelando mucho tiempo. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? David se preguntaba. Es difícil entender nuestros propios errores, ¿no? Como hablábamos recién de ciertos deseos insanos que la persona no se da cuenta. Y es más, yo lo hago, hermanos, por ahí un poco como haciendo como un... No quiero que se entienda como con sarcasmo. A todos nos puede pasar. Que hacemos cosas y nos creemos que están bien y nos damos cuenta que no parten de un corazón sano. Y Él dice, líbrame de los que me son ocultos. Ahora, yo traté de tratar de entender este texto. Me pregunté acerca de este versículo, ¿qué es lo que quiere decir David? Y entendí que, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros propios errores, ¿para qué pedir al Señor que nos libre si ya aprendimos del error? Porque somos conscientes del error. Cometí este error, me doy cuenta, el Señor me hizo ver que esto estuvo mal, no lo tengo que volver a hacer.
no tengo que caer 2 veces en el mismo hoyo. Ahora David fue un poco más allá y dijo, líbrame de los que me son ocultos, Señor. De los que yo veo y de los que yo soy consciente, de los que yo me doy cuenta. Está bien, Señor, porque ya me cayó la ficha, me arrepiento y cambio el rumbo. Pero ¿qué hago, Señor, con los que yo no veo? Mostrame, Señor, líbrame de cosas que están ocultas en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, porque tu Espíritu ve allí en lo profundo del corazón. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Muy bien. Vamos al tercer enfoque. Estoy yendo rápido, vamos a terminar muy bien. Jesús estaba enfocado porque tenía perspectiva de la gracia. A ver, lo que quiero decir con esto, hermanos, que para Jesús la gracia era transversal a toda su mirada del ministerio. Todo lo que Jesús hacía estaba atravesado por una mirada de la gracia, no de la ley. ¿Qué dice la palabra? Acérquense confiadamente al trono del juicio, al trono de la ley, al trono del pacto. No, ¿qué dice? Al trono de la gracia. Y Jesús tenía una perspectiva de la gracia. Todo lo que hacía y todo el enfoque de su ministerio era un enfoque que tenía que ver con la gracia. Un enfoque que tenía que ver con la gracia. Y lo podemos ver, los perdidos. Miren las parábolas de la gracia, Lucas 15, las 3 parábolas de la gracia. ¿Sí? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Todas las parábolas de la gracia de Lucas 15, todas están enfocadas en poner el corazón en lo que se perdió, en lo que hay que salvar, en lo que hay que sanar. El hijo pródigo se fue, pero qué alegría cuando vuelve. Hagamos fiesta, ¿sí? La oveja perdida que se fue, déjala, vamos a buscar a la prey y traerla con gozo sobre los hombros. Y la moneda, que era una moneda, y todas, hasta las vecinas se regocijaron cuando ella encontró esta moneda perdida. Y todo el énfasis está puesto allí en la gracia, una perspectiva de la gracia. Yo tengo mucho cuidado cuando tengo que analizar una situación con alguna persona, con alguna situación, de tratar de estar atravesados por esto, porque a veces podemos ser muy duros con las personas. Y tenemos que ver por qué la persona hace lo que hace, qué lo impulsa, cuántas heridas hay en el corazón, qué heridas no están sanadas en el corazón de algunos pastores, de algunas pastoras, de algunos líderes de la iglesia para que actúen como actúan. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué repite esto? Hay algo que no está sano en el corazón. Necesita ayuda, necesita ser corregido, por supuesto, y necesita ser ministrado también. La perspectiva de la gracia, no perdamos esto, ¿sí? Porque Jesús mismo dijo, con la misma medida que ustedes juzgan, van a ser juzgados. Jesús estaba enfocado en la misión 4, porque para él la relación era más importante que la función. ¡Wow! Esto lo agregué aquí mientras estaba armando este estudio, porque es una verdad que recibí y la escuché de alguien, seguramente de alguien, en algún momento a lo largo del camino, y me quedó tanto, me impactó tanto, que para Jesús las relaciones personales, las relaciones interpersonales son más importantes que los cargos y que las funciones. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa que dejan una... Nosotros lo vivimos. Uno está preparado para dejar algo, entregar un pastorado, entregar una supervisión, lo que sea. Ya nosotros lo vivimos varias veces. Y aunque uno se mentalice, es como uno de golpe siente que queda tan solo. Primero uno medio se queja porque te llama todo el mundo, te busca todo el mundo, todos te piden sacarse fotos. Acá nos sacamos un montón de fotos ya, y las que nos vamos a sacar todavía. A mí me gustan, lástima que quedan en sus celulares. ¿Sí? Claro, porque después no la podemos tener. Me olvido de decir, sacame con esta también. Porque nos encanta. Pero después cuando uno deja la función, ahí anda Nicolás Marulla perdido. ¿En qué andará Nicolás Marulla? ¿En qué andará la Sonia?
Porque estamos perdidos, por ella uno queda medio en el anonimato. Porque como iglesia nos miramos a través de los cargos. Y tendríamos que mirarnos de otra manera y acercarnos de otra manera. Sos mi hermano y sos mi hermana en Cristo. Y tenés un valor inconmensurable porque Cristo te lavó con su sangre como me lavó a mí. Ahora estamos juntos sirviendo al Señor. Amén. Y para Jesús siempre la relación fue más importante. Él no tomó en cuenta cuando vino Nicodemo de noche a escondidas a hablar. Él no tomó en cuenta que era un principal entre los judíos, un maestro de la ley, un hombre venerable y muy reconocido y respetable, que no quería hacerse ver para no ser criticado porque acercarse. Y Jesús lo trató con mucho respeto, con mucho amor, pero lo trató como persona, no lo trató por el cargo. Vio la necesidad de su alma y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, nosotros no tomamos dimensión de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo ha dicho, este no sabe con quién está hablando. No, seguramente Nicodemo no pensó en eso porque Jesús tenía una autoridad, inspiraba tanto respeto. Pero qué tremendo decirle a un Nicodemo, te es necesario arrancar de cero. Si no nacés, Nicodemo, no te sirve para nada toda la teología, todo. Mirá, son muy respetados, porque lo miró como ser humano. Por eso Jesús se queda con la samaritana, a pesar de que no se hablaban con los samaritanos y mucho menos un maestro, un rabino con una mujer y con esta clase de mujer. Jesús y la mujer que cometió adulterio. Se quedó ahí Jesús solo con la mujer, se fueron todos y él la perdonó. Jesús y el ciego Bartimeo se detuvo en la marcha, iba caminando, escucho una voz atrás, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una multitud, todo, pero él se detiene allí para atender ese clamor de Bartimeo y la necesidad de ver. Jesús y Nicodemo, como ya mencionamos, Jesús y Zaqueo, y cuánto podemos mencionar de la relación, ¿no? Así que para estar enfocados en la misión tenemos que priorizar las relaciones humanas. En la medida en que le damos valor a las relaciones con las personas y atendemos a las personas con respeto, con amor y con cuidado, entonces estaremos manteniendo el enfoque de la misión. Y quiero ir concluyendo hablándoles de la fragmentación del conocimiento y cómo esto incide en la misión. Yo no sé si esto lo toqué ya en algún lugar, disculpen si lo hablé con ustedes. Miren, yo tengo un dato de 2008, Han pasado 15 años. 15 años han pasado. Ese dato decía que la masa de conocimiento se duplica en el mundo cada 5 años. La masa de conocimiento quiere decir toda la información que circula, que hay en el mundo. Eso es masa de conocimiento, ¿está bien? La masa de conocimiento se duplica cada 5 años. Una velocidad impresionante. En 2008. Hoy posiblemente sigue siendo así, o tal vez un poquito cada 4 años y medio, no sabemos. No hay una estadística ahora, pero tenemos que pensar que en otros siglos anteriores las culturas se desarrollaban y tenían cambios cada cientos de siglos, ¿no? Por ahí pasaban siglos y seguían teniendo las mismas costumbres, las mismas prácticas y las mismas informaciones, y había algunos pequeños cambios. Hoy cada 5 años ya tenemos el doble de información en el mundo de lo que hay hoy. Quiere decir que para el 2028 el mundo será diferente, totalmente diferente. Para tomar este parámetro, y en el 2032 tendremos otro, 2 veces más lo que tenemos hoy de información. ¿Quién puede manejar todo eso? Pero en la antigüedad, Salomón podía responder todas las preguntas que le hacían. Le decía, hasta hablaba del musgo que sale en las paredes. Y hablaba de toda la ciencia. Y Sócrates era un gran
sabio que también podía responder preguntas muy difíciles. Y Tales de Mileto, impresionante, las preguntas más difíciles se le hacían y con una simpleza respondían. Hoy nadie podría responder todas las preguntas. Hoy es imposible, porque hoy vivimos en la era de la especialización. Lo voy a repetir para que se entienda, y esto aplica al ministerio. Hoy vivimos en la era de la especialización. Nosotros venimos de una formación, Iglesia de Dios, donde el ministerio pareciera que todo el ministerio pasa por la tarea pastoral. No, estamos ante un mundo distinto con la generación emergente y con todo lo que está pasando con los adolescentes y con todo lo que está pasando con nuestros niños. Nosotros vamos hacia una iglesia que va a interpretar de manera más cabal qué quiso decir Pedro cuando habló de la multiforme gracia de Dios. Porque la multiforme gracia de Dios lo que está diciendo es que va a haber una cantidad multiforme de ministerios expresados en la iglesia. Uno de ellos será el pastoral, otro será el de maestro, pero habrá cantidad de dones distribuidos y repartidos para impactar a la sociedad con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que yo entiendo es que tenemos que especializarnos. Especializarnos, ser fuertes en algo. No, pero no por ser fuertes en algo, sino en aquello que Dios nos guía a hacerlo. Yo se lo decía a un pastor hoy hablando en la mañana. Le dije, vos tenés un don que Dios te dio, que aparte de pastorear, Dios te dio el don de plantar iglesias, levantar iglesias de cero. Sos un pastor evangelista, otros son pastores maestros, pero no desaproveches el don, porque estás haciendo crecer tu iglesia, pero estás levantando iglesias y levantando obreros. Seguí haciéndolo, que no se te apague el don que Dios te dio, porque esa es tu especialidad. Amén. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Cuando descubrimos lo que Dios nos dio, es allí donde tenemos que poner el enfoque y quedarnos allí, porque no podemos abarcar todo y porque no vamos a tener resultados si queremos abarcar lo que no nos toca. Claro que los pastores están en un problema tremendo, porque los pastores tienen una cantidad de cosas para hacer, pero alguien leyó aquí en estos días, o fue el pastor Riquelme ayer en la mañana, Hechos capítulo 4. Creo que fue, ¿sí? O por ahí me estoy confundiendo. O era el 1. Es necesario, capítulo 6 creo. Es necesario, capítulo 6, verso 4. Ahí está. ¿Sí? Pero es necesario que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Levantemos diáconos. No podemos atender a las viudas, no podemos hacer toda la tarea. Si ellos no descubrían eso, la iglesia se iba a detener. Miren la trampa del diablo. La primera trampa que le tiende el diablo a la iglesia es, ahí está, se las tiró. Que agarren un montón que se vuelvan locos trabajando, que atiendan acá, que hagan de todo, que todos los apóstoles. Y si hacen eso, la iglesia se va a frenar. Pero en un momento dijeron, basta, nombremos diáconos que atiendan y nosotros. No es justo que nosotros hagamos. Vamos a dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. Wow, ¿vamos a repetirlo esto? ¿Cómo te suena el oído? A ver, ¿a qué nos tenemos que dedicar? Al ministerio de la palabra y a la oración. El ministerio de la palabra no es cualquier cosa. No es pararse en el púlpito y hablar como te venga, o porque por la experiencia o por el oficio, entonces más o menos digo algo. No, tenemos que darle un pan caliente a nuestra gente, tenemos que darle palabra de vida, tenemos que prepararnos en oración, escudriñar y dar siempre, poner el énfasis en que tenemos que dar siempre una buena palabra, que tenemos que caracterizarnos por ser ministros de la palabra, pero eso tiene que estar sostenido por una vida de oración.
Si se te arrebata, si por la carrera que tenés en el ministerio y por las tantas reuniones, ir a tantas asambleas y esto y aquello y lo otro, lo dije en Brasil y lo vuelvo a repetir, el peligro que está enfrentando la iglesia evangélica hoy y la iglesia de Dios es que estamos cargados de programas, de agenda, de reuniones, estamos extenuados, las iglesias locales no tienen oxígenos, los pastores no tienen oxígeno y parece que somos especialistas en reuniones. Las reuniones no son malas en sí, pero si se repiten las reuniones, ¿a dónde vamos a ir con tantas reuniones? Y el segundo peligro, y lo digo aquí también, que seguimos siendo una iglesia reactiva a los cambios sociales, una iglesia reactiva que solamente levanta la voz para tener una protesta moral, pero que no se anticipa a los cambios sociales. Deberíamos ser una iglesia proactiva, que tiene incidencia social y pública y que se anticipa a las situaciones. No alcanza con que nosotros denunciemos, no alcanza que andemos con pancartas en las calles defendiendo a las mujeres, hablando en contra del aborto. No alcanza si no tenemos ideas superadoras al problema y acompañamos la denuncia con una propuesta de la iglesia. Estamos en contra de esto porque las consecuencias de esto es esto, esto y esto. Y proponemos como iglesia una idea superadora. Yo tengo idea superadora al tema del aborto en Argentina. Me indigné tanto cuando se probó. Cuando fue el matrimonio igualitario estábamos en Paraguay con Sonia. ¿Te acordás, Sonia? Y seguíamos algunas de las noticias. Un tema bien complejo. Porque bien se hubiera resuelto con una unión civil. No hay que discriminar de ninguna manera a nadie. No hay que discriminar a nadie, hermanos. No importa su condición, su elección sexual, su raza, no hay que discriminar a nadie. Bueno, si hay una pareja de hombres, una pareja de mujeres, una pareja del mismo sexo, vamos a respetarlos. Y si ellos están unidos, que tengan una protección civil. Claro que sí, si se quiere, sí, pero no el matrimonio. Pero no el matrimonio. Ahí es donde está el problema. Que están tomando una bandera que no es la idea de Dios. La idea de Dios para el matrimonio es hombre-mujer. Y el aborto, ¿cómo? Porque hay algunas estadísticas que fueron falseadas. ¿Cómo vamos a resolver el tema del aborto haciendo una ley? Es lo mismo que resolvamos el tema de la droga haciendo una ley y entonces todo el mundo se puede drogar porque es mejor. ¿Así lo vas a controlar? ¿Así tan fácil se resuelven los diputados y senadores resuelven los problemas de un país? ¿No es mejor hacer prevención? ¿No es mejor atender los embarazos vulnerables? ¿No es mejor concientizar? Bueno, miren, miles de cosas se me ocurren decir, pero si nosotros tuviéramos una estadística de la cantidad de niños abortados que mueren en Argentina, que mueren en los Estados Unidos, que mueren en nuestros países, nos quedamos espantados. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca porque el Señor, les digo esto, y voy redondeando, una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la paciencia de Dios. La misericordia de Dios es más alta que los cielos, más profunda que la mar. Es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Para todo aquel que viene acá, pero la paciencia de Dios tiene un límite y ese límite es la maldad del hombre. Por eso vino el diluvio, por eso vinieron los juicios sobre la tierra. Y yo les digo, querida iglesia de Chile, la venida del Señor está cerca. Están pasando cosas que ya el Señor no las va a tolerar más. Y va a venir el juicio de Dios. Y la iglesia será levantada, amén. Y vendrá una gran tribulación como nunca la hubo ni antes ni después. Entonces tenemos que... Y la segunda trampa, la primera fue tirada a los apóstoles, la segunda trampa del diablo fue con Constantino. Y le dio resultado. Constantino, el emperador. Principio del siglo IV, 313 el edicto de Milán, 325 el concilio de Nicea. La iglesia perseguida pasa a ser la iglesia ahora del Estado. Mientras era la iglesia perseguida y mientras mataban a los cristianos, la iglesia crecía, se multiplicaba, se santificaba, se multiplicaban los dones. Cuando la iglesia pasó de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia del Estado, la iglesia se frenó por 1000 años y más de 1000 años, toda la Edad Media, porque entonces ahora entraron los cargos políticos, la connivencia política, los intereses por el dinero. Y la iglesia se unió con el Estado y se corrompió y ahí el diablo le dio resultado hasta que apareció por allí un monje agustino llamado Martín Lutero y otros, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino,
Jerónimo Savonarola y otros hombres, Juan Nos, hombres de Dios, que fueron despertados por el Espíritu. Hoy es imposible abarcar muchas áreas de conocimiento. Vivimos en la era de la especialización. Es como un fiambre que lo pones en una máquina de cortar. ¿Vieron ustedes? No sé si aquí en Chile se usa igual, Pastor Sobarzo, ¿sí? La máquina, la cortadora de fiambre, ¿no? ¿Pasa? Y lo corta ¿cómo? En fetas. En fetas. Así hay que hacer con el conocimiento. Hay que fragmentar el conocimiento, cortarlo como si fuera un fiambre infinito para ir profundo en el conocimiento. Es decir, estaba ya ser oculista es una especialidad. Pero ahora como el conocimiento aumentó tanto, ahora hay especialistas de la córnea, especialistas del iris, ¿sí? Antes la traumatología era una especialidad, hoy hay especialistas de tobillo, de meniscos, de ligamentos, de codos, de todo tenés hoy especialistas, ¿sí? Antes la dermatología era una especialidad médica, hoy hay tantas ramas de la dermatología y así podemos seguir. Lo que no hay especialidad para hacerte crecer el pelo todavía, y eso sí me preocupa mucho, ¿no? Todavía se ve que, esperemos que se siga duplicando el conocimiento, que se duplique, que se duplique. Hoy vivimos en un mundo donde se requiere de la especialización y esto te otorga enfoque misional. La especialización te otorga enfoque misional. Ejemplo, trabajar con la niñez en determinada franja de edad, trabajar con adictos y con la prevención a las drogas, dedicarse a la música y a la adoración, dedicarse a la enseñanza, dedicarse a escribir, dedicarse a producir eventos, ministrar a los adolescentes, enfocarse en la generación emergente, ministrar a las viudas, visitar a los enfermos, dedicarse a la intercesión, generar estrategias de evangelización. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Tenemos una mujer en Argentina, en Neuquén. Evangelina, no me viene el apellido ahora, Evangelina es el nombre. En Neuquén es la persona más preparada en toda Argentina en la iglesia evangélica para tratar el embarazo vulnerable de las chicas antes que aborten. Y tiene una línea de llamada a las 24 horas con todo un equipo de trabajo donde a las 24 horas se puede llamar a ese teléfono pidiendo ayuda. Se especializó, se especializó. El Cedronar, que es la institución argentina que trabaja con la prevención de las adicciones, reconoce que los resultados que la iglesia evangélica tiene en la recuperación de adictos es muy superior a todos los que implementa el Estado. Lo reconoce, porque hay gente especializada sirviendo allí. ¿Amén? Amén. Listo, terminamos. Cuando analizamos el enfoque de Jesús en la misión, vemos que el mensaje del reino de Dios es transversal en su enfoque. El mensaje del reino de Dios es transversal en su enfoque. Comenzó su ministerio anunciando el reino de Dios, Marcos 1:15. Después de resucitado les hablaba a los discípulos del reino de Dios, Hechos 1:3. El reino de Dios comenzó con la venida de Jesús y esto se produce cuando el Señor llega a la vida y a los corazones de las personas. Por lo tanto, el enfoque transversal de Jesús es el discipulado. Jesús anhela que los creyentes se conviertan en discípulos. Es decir, personas que viven bajo el señorío de Cristo. Este es todo el enfoque de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Este es mi enfoque. No tengo el texto de Hechos 10:38 donde Lucas hace una clara definición del ministerio de Jesús, pero no lo tengo aquí a mano. Si alguien lo encuentra rápido y lo puede leer fuerte, está bien. Hechos 10:38. Me viene el texto, pero no lo tengo aquí. ¿Alguien lo encontró allí? Hechos 10:38. Amén. Como Dios ungió, ¿sí?, con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para esto, dice Juan,
en su carta, para esto apareció el Hijo de Dios en este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios en este mundo, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Siendo Jesús, se especializó en algo para no desenfocarse. Y Él podía hacer de todo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Allí está, con claridad, los 5 puntos que quería destacar del enfoque de Jesús en la misión. Que Dios mucho les bendiga. Que Dios mucho les bendiga.